Los contenidos de la expresión corporal. Estos conforman un sistema, una totalidad orgánica en movimiento y transformación constante, integrada por estructuras o partes que se vinculan entre sí a través de una organización de relaciones interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenidos de la expresión corporal están relacionados unos con otros y se trabajan en forma transversal. Siempre en las clases de expresión corporal tiene que haber uno presente y los demás van a estar haciendo apoyaturas a nivel transversal. Pero uno va a ser el eje concreto de esa propuesta de actividad. Patricia Stokoe planteó para las propuestas de los contenidos de la expresión corporal 3 áreas o pilares, a los cuales los llamó área del cuerpo en movimiento, área de la comunicación y área de la creatividad. Cada uno de estos con sus contenidos concretos y específicos. Pero hay algo que yo rescato de toda esta propuesta que no está planteada en su libro y es por eso que en alguna de las primeras clases que tuvimos yo lo traje para que ustedes pudiesen leer y comprender desde dónde viene todo este proceso. Este proceso viene dado a partir del cuerpo. El cuerpo es el principal protagonista de las propuestas de expresión corporal, porque es a través del cuerpo que los sujetos van a conocer el mundo exterior, ¿sí? Estuvimos hablando en relación al cuerpo con respecto a la imagen y al esquema corporal y qué tenía que ver cada una de estas para que se llevara a cabo este conocimiento propicio desde lo corporal. Y es por eso que yo lo traigo, porque Patricia Stokoe no lo plantea en su esquema, pero yo considero que el cuerpo tiene que estar arriba de todo esto. ¿Por qué? Porque es lo fundamental para poder llevar a cabo estas propuestas, ¿sí? Si yo no tengo un conocimiento de mi imagen, de mi esquema corporal, ¿sí? No voy a poder hacer nada relacionado a todo esto, porque es lo primordial. ¿Sí? Por eso en las primeras clases yo les di el documento para leer El cuerpo en mí, desde mí, que habla sobre la imagen y el esquema corporal. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? La imagen es la representación mental que cada uno tiene de sí. Y el esquema es que poder reconocer las partes del cuerpo. Que esto ¿sí? Está relacionado con la representación gráfica de la figura humana, que es cuando el sujeto puede ¿sí? transferir estos conocimientos y lo puede poner en gráfico y puede realizar un dibujo de sí mismo. ¿Sí? Lógicamente con las características de cada uno de los sujetos y su etapa evolutiva. Pero por lo general, ¿qué es lo que ocurre? En el nivel inicial lo obliga al estudiante, al niño, a que realice un dibujo sin pasar por procesos corpóreos que lo van a ayudar ¿sí? en el conocimiento de esa imagen, de ese esquema, y lógicamente, después de todo ese proceso, recién realizar la representación gráfica de la figura humana. Esto también se va a llevar a cabo gracias a uno de los contenidos que está dentro del área del cuerpo-movimiento, que es la sensopercepción. ¿Sí? La sensopercepción es el trabajo que tiene que ver con los sentidos y es muy importante porque se trabaja a través de lo sensorial. Y es a través de lo sensorial que el sujeto, cuando es niño, cuando es bebé, ¿sí? se va a acercar al mundo que lo rodea. ¿Sí? Se va a acercar a través de lo sensorial. ¿Sí? Porque es desde esa manera en la que tenemos contacto con el mundo exterior. ¿Sí? Los trabajos de sensopercepción están relacionados con los sentidos, ¿sí? Con la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído, ¿sí? Y son muy importantes llevarlos a cabo, ya que a través de estas propuestas, ¿sí? Nosotros mantenemos este contacto fino y estrecho, ¿sí? Con objetos, con olores, con sabores, ¿sí? Y con el otro, con un otro, ¿sí? Que puede ser en este caso cuando es un bebé, la mamá, el papá, ¿sí? Y en un ámbito educativo, ¿sí? Los compañeros, el docente.
Otro de los contenidos a abordar dentro del área del cuerpo-movimiento es la motricidad, el tono, hábitos y habilidades y movimientos fundamentales de locomoción. ¿Sí? ¿Por qué les he puesto todo esto junto? Que ya van a leer que en el documento está junto con la sensopercepción, pero yo los separo. Porque esto tiene que ver con este conocimiento que hablábamos al principio sobre el cuerpo, ¿sí? Ya hemos hecho algunos ejercicios que tienen que ver con el tono muscular, ¿sí? Con las tensiones y las relajaciones. Y eso hace, ¿sí? Tener conciencia corpórea, ¿sí? Del cuerpo de cada uno. Entonces es importante realizar propuestas que tengan que ver, ¿sí? con esta motricidad, ¿sí? Con estas habilidades, con estos hábitos y habilidades corpóreos, ¿sí? Pero sobre todo con el tono muscular, la tensión y la relajación. Estos movimientos fundamentales de locomoción están relacionados a contenidos propios, a lo mejor, de la educación física. Sí, pero que tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí? Porque si vamos a trabajar con sujetos del jardín maternal, ¿sí? Estos movimientos fundamentales de locomoción, ¿sí? Cuando el niño ya emprende la marcha o cuando no la ha emprendido, qué pasa cuando este bebé gatea y demás, entonces vamos a hacer hincapié en eso en el abordaje cuando trabajemos específicamente algo concreto con esos sujetos. Otro de los contenidos a tener en cuenta, ¿sí? Son los espacios o el espacio. Sí, que el espacio es aquello que nos rodea, es el lugar que ocupan las cosas, pero también nosotros somos espacio. Dentro del espacio podemos encontrar distintos tipos, como el espacio personal, el espacio parcial, total, social, físico y escénico. Tenemos dentro del espacio algo que tomar en cuenta, que son las nociones de las dimensiones espaciales, que son, y las nociones de las dimensiones temporales, ¿sí? Podemos tomar en cuenta cuáles son esas nociones de las dimensiones espaciales cuando hablamos específicamente de la ubicación, la posición, la dirección, el sentido. Un ejemplo que les puedo llegar a dar es a través de la dirección, que es acercarse, alejarse, hacia dónde va, hacia dónde voy, ¿sí? El adentro, el afuera, tiene que ver con estas nociones de las dimensiones espaciales. Nociones de las dimensiones temporales, ¿sí? Tienen que ver con el devenir, el transcurrir y el durar, ¿sí? De un ejercicio, de un movimiento, ¿sí? Y otra de las nociones son las nociones de velocidad, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta el tiempo y el espacio. Con respecto a otro de los contenidos a abordar, son las calidades de movimiento. Estas calidades de movimiento, quien hizo una investigación muy profunda sobre esto es Rudolf von Laban, donde él plantea así que dentro de las calidades de movimiento hay cualidades que son el espacio, el peso, el tiempo y la fluidez. Y que todo esto, ¿sí? Se traduce en energía, ¿sí? En energía corporal traducida en movimiento, ¿sí? Comprendiendo que cada sujeto, cada persona tiene una calidad de movimiento distinta. Bien, todo esto son los contenidos que abordaríamos dentro del área del cuerpo y movimiento. Ahora vamos a hablar de los contenidos dentro del área de la comunicación. ¿Sí? Si bien en el libro de Patricia Stokoe ella no plantea, no lo habla así en profundidad a cada una de estas, sino que habla de qué es lo que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Dentro desde lo corporal, ¿sí? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el código? ¿Sí? La van a poder leer en profundidad, ¿sí? Pero hace un apartado sobre eso. Yo ahora les voy a explicar qué es lo que es la comunicación intraindividual, interindividual, grupal y escénica. La comunicación intraindividual es la comunicación que vamos a tener con nosotros mismos. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos a lo mejor alguna meditación o alguna relajación y hacemos, que ya lo hemos practicado o lo hemos ejercitado dentro de Expresión Corporal 2, ¿sí? Cuando hemos realizado alguna meditación que tiene que ver, si bien hemos trabajado
como les decía, con otro contenido, que a lo mejor es la tensión o la relajación o la imagen y el esquema, pero tuvimos una comunicación intraindividual, ¿sí? Cuando pensamos en nosotros mismos, cuando nos relajamos o cuando tuvimos que realizar los apoyos, ¿sí? Y estuvimos sin una comunicación interna con nosotros mismos. La comunicación interindividual parejas es cuando trabajo con un dúo, ¿sí? Han podido realizar propuestas de trabajos compartidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese un globo acá y una persona adelante, ¿cómo yo me puedo comunicar con el otro, ¿sí? Para trasladar este globo por el espacio sin que se nos caiga, pero no hablando, ¿sí? Desde lo verbal, sino teniendo esta comunicación con el otro desde lo corporal. La comunicación grupal e intergrupal, ¿sí? Es cuando se trabajan 3 personas o más y dentro también hay subgrupos de trabajo. En las propuestas de expresión corporal, siempre que trabajamos, somos muchos, somos varios, cuando son lógicamente presenciales, ustedes han tenido la posibilidad de vivenciarlo el año pasado, donde a lo mejor podrían trabajar de a 3, de a 4, de a 10, ¿sí? Entonces dentro del grupo total se realizan subgrupos y ahí se trabaja esta comunicación grupal e intergrupal, ¿sí? Donde la propuesta de intervención a lo mejor puede ser el trasladar un globo o una tela o el simplemente movilizarse por el espacio teniendo contacto con ese grupo y con los dos subgrupos. Y la comunicación escénica es cuando aparecen los terceros observadores, ¿sí? Esta comunicación no siempre se da cuando yo voy a hacer o voy a ver un espectáculo de danza o un espectáculo de teatro. No se da solamente ahí. Se da, por ejemplo, en la misma clase cuando estoy yo o está otro docente y a su vez están ustedes y observamos a los que a lo mejor que están en el centro realizando, ¿sí? Una propuesta corporal. Ahí también se da la comunicación escénica porque están los terceros observadores. Bueno, esto es a lo que hace referencia con respecto a la comunicación, sí, al área de la comunicación, y estos son los contenidos a abordar. Y ahora sí vamos por último al área de la creatividad, donde nos vamos a encontrar con los contenidos que son la imagen productiva. Esta imagen productiva hace referencia al registro, imitación o evocación, ¿sí? Yo produzco, yo en realidad, esta imagen, me he confundido los papeles, así que lo vamos a cambiar acá, porque tendría que haber ido primero la reproductiva, y ahora sí les explico. La imagen reproductiva, registro, imitación y evocación. Es cuando yo, ¿sí? Puedo reproducir, ¿sí? Puedo imitar y evocar un movimiento que ya conozco. Que ya lo conozco. Por ejemplo, el movimiento de algún animal, el movimiento de algún objeto, ¿sí? Algún objeto que se mueva, lógicamente, o el movimiento de los propios compañeros. Cuando realizamos, ¿sí? A lo mejor un ejercicio que tenga que ver con el espejo, abordamos esta imagen reproductiva. Es reproducir un movimiento ya conocido o imitarlo. La imagen productiva, inventar algo nuevo, ¿sí? Algo de la fantasía. Es cuando yo provoco un movimiento, ¿sí? Que me lo estoy inventando yo, a través de mi imaginación, de la fantasía, de la experiencia y demás. Los elementos de la composición, la repetición, la variación y la reversibilidad. Esto tiene que ver cuando yo estoy en un proceso, ¿sí? De composición coreográfica o composición de una secuencia de movimientos, ¿sí? Donde yo repito, donde yo puedo tener una variación de movimiento, ¿sí? Y concluimos con el último contenido, que es la síntesis de la danza. Que yo esto, Patricia Tocqueville lo ubica de este lado, yo lo pondría al final, abajo, porque esto habla, ¿sí? Sobre la síntesis de la danza y el significado propio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Es cuando yo transité por cada una de estas áreas, por cada uno de estos contenidos, que yo voy a llegar a esta síntesis de la danza. ¿Sí? Porque es a través de la experiencia y de la vivencia corporal, ¿sí? Que cada uno de ustedes, ¿sí? Puede transitar, ¿sí? En pos de estos contenidos. Llegamos a estos elementos de la composición
¿sí? Producimos una secuencia de movimiento, la llevamos a cabo, pero le damos un significado propio. Y es la síntesis de movimiento y síntesis de la danza. ¿Y por qué significado propio? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que quiere decir la expresión corporal? Que es lo que venimos trabajando todo este tiempo, ¿no? Que la propuesta de Patricia Tocó es que cada uno encuentre su propia forma de bailar, su propia forma, ¿sí?, de moverse, que le otorgue significado personal y propio a una vivencia corpórea, individual, grupal y conjunta. Entonces, por eso es que concluimos, ¿sí?, con esta síntesis de la danza de significado propio, ¿sí?, para otorgarle, ¿sí?, un nombre, ¿sí?, una impronta, una historia a toda la vivencia corporal, individual, como les digo, personal, pero que también es compartida con los otros. Así que bueno, esto ha sido la explicación un poco de lo que tiene que ver con los contenidos de la expresión corporal. Yo les voy a enviar a través también del grupo de WhatsApp el libro, sí, que lo he podido escanear. Si alguno después desea imprimirlo, yo se los puedo dar para que lo impriman directamente del original, que va a salir mejor a lo mejor que desde lo que está escaneado. Pero bueno, vamos a ir abordando cada uno de estos contenidos en particular. En las clases que nos quedan van a tener que hacer lectura de esto, ¿sí? Así que bueno, espero que la lectura los atrape. Porque esto es la base de todo lo que ustedes tienen que saber dentro de la expresión corporal, ¿sí? Y a medida que van a ir leyendo, yo he dado como un resumen en realidad de todo esto, van a poder ir introduciéndose en los contenidos para un mejor desenvolvimiento en el futuro. Así que bueno, espero que estén muy bien, les mando un beso, adiós.